pues nada, buenos días. Estamos con José Fajardo aquí en la Universidad Popular José Saramago de Albacete. Muchas gracias por abrirnos las puertas a este pequeño despacho museo. Y nada, para empezar, por ponernos en el escenario, es verdad que cada día sabemos más científicamente de la naturaleza, pero al mismo tiempo la comprendemos y la sentimos menos. ¿Qué relación tiene para ti el ser humano con el paisaje y los ciclos de la naturaleza actualmente? Bueno, la verdad es que no, yo no entiendo el ser humano sin la naturaleza. En realidad muchas veces se dice el hombre y la naturaleza o son la naturaleza, es que somos parte de la naturaleza. Es una conexión que la puedes tener más o menos viva. Ahora mismo vas y lo compras en un supermercado, lo tienes todo envasado que viene de Taiwán o de no sé dónde, pero procede de la naturaleza. Lo que sí que nos ocurre es que nos alejamos. O sea, perdemos esa conexión directa que tenías aquí con los recursos locales, el conocimiento del entorno, eso es lo que se va perdiendo. La necesitamos porque tenemos que alimentarnos, tenemos que vestirnos, y lo que pasa es que cada vez somos un poco más tontos. Antes, cualquier persona o mucha gente del campo pues tenía que hacer una escoba, salía y cogía las plantas de hacer las escobas o se las hacía un vecino y tal, porque bueno, somos una especie que vivimos en comunidad, tampoco tienes que saber hacer de todo. Uno sabe hacer escobas, otro sabe hacer cestos y otro hacer otra cosa, pero ahora es que como todo vas y lo compras en las tiendas, pues ya no sabes hacer nada, claro. Y en esa relación directa que se está perdiendo, ¿no?, entra un poco la labor de la etnobiología. Pero muchas veces a los ciudadanos de a pie este concepto les suena un poco extraño. ¿Qué es la etnobiología? Bueno, la etnobiología es una ciencia que de este nombre es reciente, pero es una ciencia muy antigua. O sea, la etnobiología es la ciencia que estudia la relación entre la cultura y los seres vivos, o sea, los usos tradicionales de la naturaleza. Ahora le ponemos nombre, pero esto es una cosa que tenemos tratados de los antiguos egipcios que hablan de los usos de las plantas, de los romanos, de los griegos, de los árabes, o sea que lo que es el conocimiento tradicional sobre la naturaleza está en la base de la vida del ser humano. Es que necesitamos obtener los recursos de la naturaleza, es nuestra fuente de vida. Ahora se llama así la etnobiología, pero es una ciencia muy, muy antigua, claro. Muy antigua. Aquí ya en España hay catalogadas casi 2.500 especies con usos potenciales tradicionales, que se reflejan casi un tercio de lo que es la flora ibérica. ¿Quiénes son los guardianes de estos conocimientos y cómo se llega a ellos, ¿no?, a estos conocimientos? Bueno, hay una relación entre la biodiversidad, digamos, natural, es una redundancia, ¿no?, y la diversidad cultural. O sea, tenemos nuestra zona, que es un entorno mediterráneo, es una zona muy rica en diversidad de plantas, en diversidad de hongos, en diversidad de animales. Entonces, esa diversidad se traduce también en una mayor posibilidad de tener más plantas medicinales, más variedad de verduras silvestres, es un ecosistema más rico, ¿no? Y entonces esa riqueza de conocimientos tradicionales, pues ¿quién la tiene? Pues la tiene muchas veces, no es sinónimo de que una persona porque haya estado en el campo sepa más, también hace falta una actitud de interesarse y querer aprender, ¿no? La gente mayor, lo que llamamos la generación tradicional, que ha vivido de los recursos de su entorno, pues son los que la tienen. Es que hay que tener en cuenta que las personas que ahora tienen 85, entre 80 y 90 años del medio rural han vivido más cambios en su vida que muchas generaciones anteriores. Es que estamos hablando de personas que cuando eran niños no había luz eléctrica, se tenían que iluminar con un candil, no tenían agua corriente en las casas, tenían que ir con un cántaro, no había servicios, no había aseos, no había coches. Vivían igual que habían vivido durante cientos de años anteriores, usando las caballerías para transportarse, las distancias que ahora son de 1 hora de viaje, pues eran varios días de viaje. Entonces esa gente ha vivido un cambio en su vida enorme, o sea, de vivir eso a la actualidad, ahora con los teléfonos móviles también, que estamos ahí todos
empanados, empanados con eso. Pues esa gente es la que tiene esos conocimientos tradicionales, que también hay que decir que no son estáticos. Los conocimientos tradicionales son dinámicos. Los conocimientos tradicionales se adaptan a la vivencia de cada persona. Hay gente que le interesa más un tema y se preocupa en aprender de eso. Hay conocimientos que se abandonan y otros que se incorporan. En realidad no es algo estático, es algo que va evolucionando con la necesidad de la gente. Y hay conocimientos tradicionales que ahora, digamos, están muy vivos. O sea, por ejemplo, el tema de las setas. Hay muchas setas en nuestra zona que no se recogían y ahora no se recogen. O sea, por ejemplo, los boletus siempre han estado en la Sierra de Cuenca y no se cogían para comer. No era una seta comestible, estaban en el montón de setas que no se recogían. Y un día fue alguien por allí a comprar los boletus, fue con una camioneta allá a Valdemeca o a Tragacete, paró allí, todos los que traéis como estos a 500 pelas el kilo. Y la gente que antes le daba patadas empiezan a cogerlo. Entonces, ese conocimiento tradicional, la recolección de setas, sí que está en aumento, porque ha habido un cambio en el tipo de movimiento, movilidad, por lo que sea, tal. Y otros conocimientos prácticamente pues han desaparecido. O sea, que no es que desaparezca el conocimiento, sino que evoluciona. Y entonces hay muchas prácticas que ahora no hacemos, y todos esos conocimientos asociados a esas prácticas pues se pierden, claro. Y como comentabas, claro, es un conocimiento que tiene una tradición oral, ¿no? Y una manera de transmisión oral, y sin embargo ahora llegamos a los conocimientos, siempre tienen una transmisión mucho más digitalizada, una transmisión escrita. Este cambio, cambiar a este tipo de transmisión, en cierta manera también da lugar a que cambiemos desde lo dinámico que comentabas a, digamos, a lo mejor un conocimiento que es más estático. Es necesario que, para que no se pierdan estos saberes, tengamos que digitalizarlos, y hasta qué punto eso implicaría que se crea un conocimiento hasta cierto punto artificial, porque se estatiza, por así decirlo. Bueno, todos son herramientas. La verdad es que sí, los medios digitales es un recurso más. Es un recurso que te permite, por ejemplo, tener acceso a cosas que a lo mejor tú tienes que hacer una receta de cocina japonesa y tienes el cocinero japonés y no tienes que ir a verlo y tal. Es un recurso que yo creo que es muy interesante, pero que por sí solo no es suficiente. O sea, es interesante documentar, es necesario documentar, es necesario tener grabaciones, por ejemplo, el trabajo de campo en etnobiología, tener los testimonios de las personas, tener esas grabaciones, pero eso pues se debe complementar con, por ejemplo, con lo que es el contacto directo. O sea, por ejemplo, hay actividades que no se puede recoger todo de forma digital porque necesitas otros sentidos, necesitas usar las manos o necesitas el olfato, el gusto. Entonces es una herramienta que es necesaria y muy importante para lo que es la parte de documentación. Para lo que es la puesta en práctica y tal, pues hay que recurrir también a otras cosas. Hay cosas que hay que hacerlas cara a cara. Hay cosas que hay que hacerlas presencialmente. Muchas cosas hay que hacerlas presencialmente. Sí. Y un poco uniendo con lo que comentábamos, claro, son conocimientos que están remanentes en una generación actualmente de edad bastante avanzada, que encima suelen estar en el medio rural. Se junta con que pues, en las zonas de la España vaciada, hay una falta de jóvenes, ¿no? que den continuidad a estos saberes. ¿Se podría decir que estamos en un punto de no retorno, de pérdida cultural? No, yo no creo que estemos en un punto de no retorno. Sí que estamos en un punto de cambio. Yo sí que lo he pensado bastante, el tema este, por ejemplo, con el caso de la cestería. En el caso de la cestería lo he visto bastante claro, porque si hemos hablado muchas veces si se pierden las técnicas tradicionales de cestería, que en nuestro caso pues estudiamos mucho el tema del esparto, y no pienso que se vayan a perder, pienso que cambian un poquito, cambian la función que tengan. O sea, la cestería, por ejemplo, en el caso de la cestería, ha pasado de una cosa que era necesaria, que era práctica y tal, que la gente tenía que hacerse sus cestos durante el invierno y tal, a una cosa lúdica. O sea, lúdica quiere decir que ahora la gente que hace por gusto, como el que se va a jugar al pádel. O sea, que en lugar de jugar al pádel, a mí me gusta hacer esparto. Y entonces haces cosas porque te gusta trabajar con las manos y tal.
El reto de los conocimientos tradicionales es dotarlos de un nuevo sentido. O sea, el reto es dotarlos de un nuevo sentido. O sea, por ejemplo, la gastronomía tradicional. La gastronomía tradicional es una cocina de aprovechamiento, que aprovecha los recursos locales y con lo que hay, se guisa con lo que hay. No se baja a la tienda a ver qué... No piensas primero qué voy a hacer hoy y luego vas a buscar los ingredientes, sino que miras lo que tienes y según lo que tengas haces, ¿no? Que esa es la cocina tradicional. Entonces, todos estos conocimientos tradicionales hay que darles un nuevo sentido. ¿Qué nuevo sentido tiene? Pues hay alguna serie de conocimientos que tienen una aplicación muy interesante en temas de gastronomía y alimentación, en lo que es la cocina, en lo que puede ser la oferta gastronómica de las zonas de montaña, o sea, platos que son locales para diferenciarse, el tema de las verduras silvestres. Tenemos en nuestro entorno una riqueza muy importante en plantas aromáticas y medicinales. Y luego una cosa que tenemos que trabajar mucho aquí en nuestra zona es hablar bien de lo nuestro. O sea, nosotros somos los primeros que tenemos que ver el valor que tiene lo que tenemos. O sea, tú no puedes estar aquí en un matorral mediterráneo de los que tenemos por la zona nuestra, del este de la península ibérica, y decir que eso es un secarral. Esto es un secarral, o sea, eso no es un secarral, eso es un matorral mediterráneo de plantas aromáticas, donde tiene silvestre el romero, la salvia, el espliego, plantas que en el resto del mundo son plantas ornamentales. Y muchas veces a lo mejor ves que viene uno del extranjero y se queda flipando de ver la vegetación nuestra. Si está el romero silvestre, está la salvia. Entonces, pues nosotros somos los primeros que tenemos que hablar bien de lo nuestro y saber nuestras fortalezas. Y nuestras fortalezas en los recursos naturales tenemos una de las mejores zonas de biodiversidad de Europa en cuanto a riqueza de plantas y de especies, muchas plantas aromáticas, muchas plantas medicinales, muchos conocimientos tradicionales que se pueden aplicar a fórmulas de desarrollo rural. O sea, claro, no hay ninguno que sea milagroso, pero tenemos, por ejemplo, temas muy interesantes, todo el tema de la micología y las trufas, todo lo que tenga que ver con la alimentación en la cocina, las verduras silvestres, los condimentos, todo el tema que tenga que ver con las plantas aromáticas, el senderismo, la interpretación ambiental, el turismo botánico. O sea, hay una serie de temas que se pueden desarrollar. Las artesanías tienen el problema de que, por ejemplo, todo lo que son los conocimientos relacionados con las artesanías, la materia prima es muy barata y lo que llevan es mano de obra. Entonces, ahí tiene que tener un sentido diferente, que no puede ser producir, porque, claro, nosotros, por ejemplo, el que tiene una huerta en la vega del río Júcar no puede competir con un invernadero de Almería. No puede, un invernadero de Almería produce 20 veces más que va a producir el de tomates. Entonces no puede competir en producción, no puede decir, tiene que competir en otra cosa, tiene que inventarse otra cosa. Tiene que ser en calidad o en variedades que no estén, o que los tomates allí mismo, el del restaurante, vaya la gente y los coja de la mata y hagan ensalada con los tomates que acabas de coger, pero tiene que ir en otra cosa. Igual que no podemos competir en hacer cestas, un cestero de la Sierra de Cuenca no puede competir en producción con un país donde la mano de obra es €1 al día. En un día una persona se puede hacer 10 cestas de mimbre, en un país donde el sueldo es €1 al día, lleva 10 céntimos de mano de obra, y aquí no puede ser así. Y bueno, con esto yo creo que nos acercamos a la última pregunta de la entrevista, y tiene que ver un poco con el cambio climático, ¿no? Marca un futuro incierto en general a todos nuestros modos de vida, en parte creado por unos modelos de producción y consumo que se han apartado de los tradicionales, que al final eran modos de vida que estaban, digamos, de acuerdo al entorno. Como bien comentabas, se ha pasado de los conocimientos tradicionales, de lo necesario a lo lúdico, y antes es que había modos de vida que al final eran lo necesario, porque era lo que realmente la producción que está acorde a lo que la naturaleza nos ofrece. ¿Consideras que esta recuperación de conocimientos puede ser un arma, una herramienta para luchar contra el cambio climático, contra la pérdida de biodiversidad? Bueno, puede serlo, y luego aparte de las actitudes que sean
individuales, a nivel de consumo y tal, tiene que haber también una política que apoye lo que son los pequeños productores de las zonas rurales. Cualquier persona que tenga una iniciativa en una zona rural, en un pueblo pequeño, de hacer cualquier cosa, tiene que tener todas las facilidades. De parte de la administración tiene que tener todas las facilidades del mundo, porque no puede ser que tenga los mismos trámites el que va a hacer una pequeña quesería en un pueblo apartado de la Sierra de Cuenca que el que va a hacer una gran quesería tal. O sea, la administración tiene que desarrollar políticas que favorezcan los pequeños productores de las zonas rurales, de cualquier manera, porque eso es fundamental para mantener estos conocimientos aplicados de forma práctica y que sirvan también para el desarrollo de los pueblos. O sea, es que tiene que ser desarrollar una política real de ayudas y facilidades para cualquier pequeño productor de los pueblos, ¿sí? para que puedan desarrollar esas ideas. ¿Sí? Pues nada, muchas gracias por atendernos. Pues la verdad es que es un placer que nos hayas atendido hoy aquí en la Universidad Popular y con eso nos quedamos, con un poco todo lo que nos ha alumbrado sobre los conocimientos de etnobiología y cómo eso puede ser útil y necesario para el desarrollo rural de nuestra provincia. Muchas gracias a vosotros.